El hombre simplemente convocó a un goblin al azar. Simplemente les dejó la mandíbula en el suelo al mejor grupo de aventureros humanos. Solo porque todos ellos juntos no pudieron derrotar al jefe. Resultó que fue este goblin de apariencia ordinaria el que. Fue entonces cuando se enteraron de que el invocador de goblins, previamente despreciado por todos, en realidad es una única profesión oculta. Los goblins que invocaba eran directamente del nivel más alto. Pero apenas 2 días y medio atrás, yo era solo un don nadie cargado de deudas. Para ganar dinero, asigné todos mis puntos de habilidad a la minería. Justo cuando me lamentaba de dónde estaría esa trama emocionante, de repente desenterró una piedra curativa de alto nivel. Esto de repente me hizo sentir que aprender a minar definitivamente no estuvo mal, ya que sabía que esto podía venderse por 300.000. En ese momento, un grupo de personas se acercó a mi lado. La chica que iba al frente me preguntó que, si todos los días venía aquí a extraer minerales, seguramente mi nivel de habilidad en minería debería ser bastante alto. En la conversación posterior, me enteré de que originalmente estaban explorando una mazmorra subterránea, pero no pudieron avanzar porque un enorme mineral bloqueaba el camino. Así que quieren que vaya con ellos a la mazmorra para abrirles camino. Pero digo que, aparte de la minería, tengo un nivel muy bajo en otros aspectos, y entrar en la mazmorra sería bastante difícil. El enano, después de escuchar, se adelantó y dijo que ellos se encargarían de eliminar a los monstruos, y que yo solo tenía que seguirlos. Les digo, ¿ustedes no tienen enanos? ¿No sería suficiente con que el señor enano se encargue de la minería? El enano se acercó a mi cara después de escucharme, y le pregunté si pensaba que por ser enano tenía que saber minería o que debía dedicarse a cavar minas toda su vida. Pensé que si formaba equipo con estas personas, no solo podríamos compartir experiencia, sino que con un poco de suerte incluso podríamos obtener minerales de alta calidad. Pero luego pensé, ¿en esa terrorífica mazmorra subterránea, realmente podría salir ileso? Aunque esto es solo un juego con resurrección infinita. Aquí las sensaciones están conectadas con la realidad. Podría terminar en shock directamente, incluso en una muerte en el sentido más literal. Mientras reflexionaba, esa mujer de repente me agarró la mano. Luego, mientras me hacía cosquillas, me hablaba de su tipo ideal, un hombre con hombros robustos capaz de excavar minas sin descanso. ¿Cómo iba yo a resistirme a tal tentación? Al instante, acepté. No había pasado mucho tiempo en la mazmorra cuando ya me arrepentí, aunque el nivel de los monstruos aquí es muy bajo, pero mi rango es más bajo que el de ellos. Justo cuando los lobos se preparaban para abalanzarse y devorarme, la mujer gritó que no me moviera. Inmediatamente después, un muro de fuego se abalanzó frente a mí, reduciendo a cenizas a todas esas criaturas. Después de terminar, él vino corriendo y me preguntó solícito si me había lastimado. Miré el apodo de la otra persona, que se llamaba Catherine, una maga de nivel 39. Cuando reaccioné, me apresuré a decirle que estaba bien, pero por dentro seguía en estado de shock. No podía creer que hubiera eliminado a todos esos monstruos de un solo golpe. Catherine dijo que estaba bien y me pidió que me quedara cerca de ella, sin alejarme demasiado. Al escuchar sus palabras, mi rostro se sonrojó al instante. Pensé, ¿acaso está comenzando la historia de amor rosa que tanto deseaba? El hombre a mi lado también notó mi expresión de sorpresa y me dijo que no había por qué asustarse, porque el nivel de esta mazmorra no están a la altura de su nivel. Vinieron a esta mazmorra para ver qué había detrás de ese extraño mineral. Antes no había más remedio que perdérselo, al fin y al cabo nadie quería desperdiciar sus puntos de habilidad en una habilidad tan ardua como la minería. Al escuchar sus palabras, sentí un pequeño temblor en mi corazón. De repente sentí que me estaban viendo como a un tonto. No aguanto más y me levanto, preguntándole si cree que no tengo habilidades de combate. Dicho esto, saqué mi pico y avancé con paso firme, excavando el mineral del que hablaban. Mientras excavo, me odio a mí mismo por no tener ni una sola habilidad de combate. Mientras estoy minando, el enano le pregunta al hombre, ¿es confiable la información que compraste del calvo? Si no hay nada especial detrás de ese mineral, será una gran pérdida. El hombre le dijo que por supuesto que era confiable. De lo contrario, cuando salgamos, le haremos pagar por el tiempo que nos hizo perder en esta ruinosa mazmorra subterránea. Mientras tanto, siento que este es el mineral más duro que he excavado. Afortunadamente, mi nivel de minería era lo suficientemente alto como para agrietarlo más rápido. Finalmente, después de un gran esfuerzo por mi parte, logré romper esa roca mineral. Detrás de las rocas minerales, se alzaba imponente una enorme puerta de piedra. Todos miraron, sin esperar que en realidad fuera una mazmorra subterránea oculta. Esto significa que al completar esta mazmorra, podrás obtener una recompensa especial e incluso cambiar a una profesión oculta. También exclamé que éramos increíblemente afortunados, lo que significaba un vuelco radical en nuestras vidas. Kathleen me preguntó qué tenemos que ver nosotros contigo. Apenas terminó de hablar, el hombre ya había desenvainado su espada y estaba detrás de mí. Me clavó un cuchillo en la espalda. Esto de golpe me dejó al borde de la derrota. Estas personas finalmente han mostrado su verdadero rostro. Resultaban ser un grupo de cobardes que desde el principio sabían que detrás se escondía una mazmorra subterránea y jamás tuvieron la intención de llevarme con ellos. Tras eliminarme, entraron por aquel portal de piedra. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto desperté sobresaltado y descubrí que aún seguía dentro de la mazmorra. Al sacar la piedra curativa que había desenterrado antes, descubrió que ya se había roto. Ahora entendí que fue esta cosa la que me revivió. No podía estar menos contento, porque era lo que había preparado para vender y pagar mis deudas.
Después de levantarse, vio que la puerta oculta de la mazmorra frente a él todavía estaba abierta, lo que significaba que la conquista en su interior aún no había terminado. Ahora que mi piedra de curación ya se ha desperdiciado, no puedo regresar así como así. Así que decidí armarse de valor y entrar a intentarlo. Pensé en cómo me lancé de un salto directo hacia la entrada de piedra. No me di cuenta de que detrás de la puerta había escalones. Después de caer, perdí 80 puntos de vida. Ahora solo me quedan 20 puntos de vida, he entrado nuevamente en estado crítico. En ese momento, el sistema mostró una notificación indicando que ese lugar se llamaba el Santuario de los Goblins. Me levanté y descubrí que frente a mí se alzaba una enorme estatua de un duende verde. Pensé que este pequeño duendecillo, que se podía encontrar en todas partes, en realidad estaba sentado en el trono. Parece que la dificultad de esta mazmorra oculta también es bastante común. Mientras rodeaba la estatua en busca de rastros de los demás, de repente tropecé con algo. Al mirar hacia abajo, descubrí que era aquel enano de antes. Esto me hace preguntarme qué está pasando exactamente, ¿acaso un equipo de tan alto nivel ni siquiera puede derrotar a unos goblins? Los enanos en el suelo enviaron un mensaje en ese momento, diciendo que los reviviera. Dije que yo tampoco tengo esa habilidad de resucitar. En este momento también entiendo por qué este tipo no presiona el botón de resurrección. Seguramente teme perderse este calabozo oculto, ya que solo las habilidades del jugador pueden revivirlo en el mismo lugar, mientras que presionar el botón de resurrección lo enviaría de vuelta al punto de inicio. De repente, apareció una advertencia en mi panel, diciendo que este era un calabozo de alta dificultad y que debía irme rápidamente. Antes de que terminara de leer, volví a escuchar un fuerte estruendo detrás de mí. Al girar la cabeza, descubrí que el hombre de antes estaba siendo estrangulado por un par de manos enormes. Y Catherine también fue pisoteada, medio muerta y medio viva. Al levantar la vista otra vez, este monstruo llamado Gaige había alcanzado el nivel 80. ¿Se supone que este es el templo de los goblins? ¿Cómo es que aparece este tipo de monstruo aquí? Antes de que terminara de pensar, ya había llevado al hombre a su boca, y mientras lo mordía, comenzó a girar a gran velocidad. Esta escena casi me hizo vomitar. Aunque el juego tiene dispositivos de seguridad y el dolor no es demasiado intenso incluso si recibes daño de monstruos de nivel bajo o igual. Si recibes daño de un monstruo de decenas de niveles superiores, eso ya es otro asunto. El dolor y los recuerdos no desaparecen al revivir el personaje, sino que afectan directamente al cerebro del jugador. En casos graves puede evolucionar hacia la muerte cerebral, es decir, un shock irreversible. Al escuchar la súplica de Kislin, le pregunté con qué me iba a salvar, y le dije que dejara de llamarme. Dicho esto, me di la vuelta con sigilo preparándome para huir de este lugar. No pueden culparme, al fin y al cabo, ellos fueron los primeros en abandonarme. Además, no tengo ninguna habilidad de combate, así que no puedo ser de mucha ayuda. Así que al menos debo asegurarme de poder sobrevivir primero. A mitad del camino, de repente recibí una notificación del sistema que decía que el rey duende podía empatizar con un cobarde y mezquino como yo. Esto me dejó totalmente desconcertado. Por último, volví a mirar la estatua del goblin frente a mí. Le pregunté si creía que yo quería que fuera así. ¿Crees que estoy conforme con ser un cobarde? Si tuviera la capacidad suficiente, no habría huido. Debido a las deudas que mis padres, a quienes nunca conocí, dejaron atrás, nunca he podido hacer lo que realmente quería. También quiero usar habilidades geniales para luchar contra monstruos como los demás, no solo cavar piedras. ¿Con qué derecho dices que soy débil? El bebé es ignorado fuera y también en el juego. Ahora incluso un duende puede empatizar conmigo, y al final, exasperado, digo que soy un duende, y que, con mis palabras recién pronunciadas, el sistema me notificó que ahora era un duende honorario, además indicó que los duendes estarían disponibles para brindarme ayuda en cualquier momento. Luego apareció una ventana diciendo que había cumplido con los requisitos ocultos para cambiar de profesión y preguntándome si quería convertirme en invocador de goblins. No me esperaba que esta cosa fuera también una profesión oculta. En ese mismo instante decidí no creer en mí mismo, no quería cambiarme a una profesión tan inútil. El sistema decía que yo mismo era el goblin y me transfirió automáticamente de profesión. Antes de que pudiera quejarme, esa bestia ya estaba a mis espaldas. En este momento solo nos queda jugárnoslo todo a una carta, confiar en este goblin por ahora. Pensé en usarlo si acababa de obtener algo llamado Invocar Duende. La habilidad, aunque impresionante en su despliegue, resultó en un goblin que parece no diferir en nada de un goblin común. Pero no pasa nada, justo para que este tipo sirva de cebo y así yo pueda escaparme. Entonces, giro y señalo al monstruo, dando la orden de ataque al goblin. Tras recibir la orden, él también levantó su arma de inmediato y entró en estado de combate. El monstruo, al ver al goblin, efectivamente cambió su objetivo de ataque. Al ver que había logrado mi objetivo, me di la vuelta y me preparé para huir. No me esperaba que, mientras el goblin blandía su gran garrote, simplemente eliminó al instante a ese monstruo de nivel 80. Entonces, quedé tan impactado que perdí el control de mis músculos, mis pensamientos se interrumpieron por la escena repentina, y mi voz sonó extrañamente clara en el silencio. Inmediatamente después, en mi panel comenzaron a aparecer frenéticamente mensajes de aumento de experiencia. Y también obtuve la habilidad de alimentar goblins y la de pasear con goblins. Al aterrizar, también se indicó que los puntos de experiencia de la invocación habían aumentado. Simplemente, su barra de nivel parece estar ya llena y no puede seguir aumentando. Luego miré fijamente a este duende y no pude evitar exclamar que esto era simplemente demasiado absurdo. Un bicho tan pequeño, feo, bajo y ordinario como este resulta ser de nivel máximo.
Y cuando Catherine fue pisoteada hasta la muerte hace un momento. En la realidad, su verdadero cuerpo también sintió aquel dolor penetrante. Los sirvientes cercanos se apresuraron a acercarse para ver qué pasaba. Cuando se quitó el equipo, quedó atónito ante la escena que tenía frente a sus ojos. Porque su señorita ya había entrado en un estado de shock irreversible. Mientras, en la mazmorra, después de descubrir que este pequeño ya tenía el nivel máximo, lo dejé llevarme a cazar monstruos. A medida que continuaba eliminando a los monstruos en la mazmorra, mi nivel también aumentó rápidamente, subiendo de nivel en nivel. Yo seguía detrás recogiendo las piedras mágicas que caían. Hasta que llené la mochila, dejé que el goblin se detuviera. En ese momento, mi nivel había llegado a 31, y los 26 puntos de atributo obtenidos aún no había tenido tiempo de distribuirlos. Según la lógica, en el momento en que derroté a Heiger ya debería haberse considerado superado el calabozo oculto, pero como todos mis compañeros que me protegían fueron asesinados, originalmente no tenía forma de regresar solo excepto muriendo. Pero ¿quién hubiera imaginado que este tipo barrería con toda la mazmorra subterránea de la mina? Y además no puedo ver sus demás datos. No puedo evitar preguntarme si no será un error. Pero todo eso ya me da igual, si realmente es un error, entonces tendré que aprovecharme bien antes de que lo arreglen. Después de apagar el juego, fui directamente al banco. Debido al gran impacto de este juego, los objetos dentro de él pueden ser canjeados directamente por dinero en efectivo en el banco. Después de vender las cosas que recogí, obtuve un total de más de 90,000. Luego dije que vendieran también el Heiger adquirido, junto con la piel y el corazón. En el momento en que el cajero ingresó estos dos artículos y se preparaba para liquidar la cuenta, las pupilas se dilatan al instante, quedando paralizado en el acto. Luego se apresuró a levantarse y fue a buscar al director de la sucursal. Cuando el gerente de la sucursal llegó, me llevó a una sala VIP. Le pregunté qué asunto tenía conmigo, yo solo quería cambiar esos accesorios por dinero. El director de la sucursal, tras escuchar, dijo que quería recomendarme algunos productos financieros muy buenos, ya que era un desperdicio tener tanto dinero inactivo. Dije que yo apenas había vendido alrededor de 100,000, no era para tanto como para molestar a usted, el director de la sucursal. El gerente del banco pensó que yo ya sabía el valor del Heiger, la cáscara y el corazón, así que empezó a vendérmelos directamente. Pero al ver que no lo sabía, me informó que, según el precio de mercado de hoy, esas dos cosas podrían venderse por 230 millones. Al escuchar ese número, mi cuerpo quedó completamente paralizado, como una estatua, con solo un torrente de asombro tumultuoso reflejado en mis ojos. Cuando finalmente regresé al juego, abracé al trasgo y le di las gracias una y otra vez, gracias a él, por fin había saldado una 10ª parte de mi deuda. ¿Quién dijo que mi duende es feo? Claramente es tan, pero al llegar aquí, me detuve de repente porque realmente no podía decir algo tan falso. Pero inmediatamente surgió un problema que me causó un terrible dolor de cabeza, simplemente no podía acercarme a ese tipo de invocación. Esto hizo que no pudiera recogerlo, y al caminar por la calle generaba un poco de envidia. Los espectadores a su alrededor comenzaron a murmurar al verlo, realmente extraño, ¿cómo podía haber un goblin holgazaneando por la aldea? ¿No será la invocación de alguien? Es demasiado feo, ¿cómo puede existir una criatura tan horrible? Justo cuando me preparaba para llevarlo y huir rápidamente de la aldea, de repente chocó con una persona que pasaba en dirección contraria. El hombre musculoso desenvainó su espada mientras decía, ¿cómo es posible que aparezca un goblin aquí? Los presentes lo reconocieron al instante, ¿acaso no era ese hombre musculoso Patton, el exterminador del gremio de Everton? Al escuchar el nombre, exterminador, sentí que seguro era un loco y pensé que estábamos perdidos. Así que me apresuré a salir y dije que no era un monstruo. Pero al final llegué un paso tarde, en ese momento, la espada grande de Patton ya había golpeado al goblin, excepto que el goblin ni siquiera perdió una gota de sangre. Cuando los goblins contraatacaron, un solo golpe redujo su barra de vida a números negativos. Afortunadamente, en el pueblo había una regla establecida para evitar que los jugadores de alto nivel aplasten a los demás sin contemplaciones. Así que el dolor no superará el nivel que haría que alguien se desmayara. Cuando la gente alrededor vio que los goblins realmente habían matado a alguien, estalló un gran escándalo al instante. Y rápidamente también retiré mis pasos hacia adelante y retrocedí, si en este momento todos supieran que este tipo es mi bestia de invocación. Terminó. Tras enterarse de que Patton había sido asesinado por el monstruo, los miembros de su gremio llegaron rápidamente a la escena. Ahora las cosas se han complicado, aunque mis duendes no saben contar, pero matar a todos los del otro bando también es un verdadero dolor de cabeza. Para evitar que la situación empeorara aún más, decidí dar un paso al frente y decir que yo me encargaría de ese trasgo. Pero esa persona no lo tomó bien y amenazó con matarme también si me entrometía. Mientras aún seguía intentando convencerlos. Sin darme cuenta del trasgo a un lado, les arrojé una piedra al otro grupo. En un instante, eliminó a un asesino de nivel 28. Al instante, los miembros de su gremio se lanzaron hacia el trasgo con rapidez. Por sus vidas, no tuve más remedio que huir primero con los goblins. Después de correr hacia un pequeño callejón, un anciano que apareció de repente abrió la puerta y me pidió que entrara rápidamente para refugiarme. Al ver que por fin podría salvarme, rápidamente corrí hacia adentro. Pero no me esperaba que ese viejo sacara directamente un arma al entrar, listo para aplastarme hasta la muerte. Apenas había dado unos pasos cuando mi vista quedó bloqueada por un mensaje del sistema.
Arriba decían que primero me mostraba débil ante el enemigo y luego los emboscaba, un método tan burdo que hizo que el rey duende se sacudiera la cabeza, premiándome con algunos puntos duende. Al ver que volvía a decirme torpe, detuve mis pasos en fuga. Recuerdo la última vez que me dijo que era débil y mezquino. Ahora directamente empiezo a decir que soy torpe. ¿Acaso no son patéticos esos que me arrastraron al grupo, me usaron y luego me descartaron? Les dije a los goblins detrás de mí que escucharan bien, a partir de ahora, dejaremos de ser los débiles pisoteados. A continuación, vamos a aplastar a todos los que quieran intimidarnos, ahora. Los miembros del sindicato aún nos perseguían de cerca. En el camino, la mujer llamada Sixian preguntó desconcertada a Sadowen, ¿realmente es necesario tanto alboroto para lidiar con un simple gato o perro? Bebió para que no se descuidara, ese trasgo era un poco diferente. Aunque Patton es el más débil entre nosotros, no debería haber sido derrotado de un solo golpe. Cuando estaban a punto de alcanzarme, se escuchó un grito desgarrador. Entonces vi como el cadáver del viejo de antes voló hacia nosotros. De repente, Eng sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. En el siguiente instante, levantó el vuelo mientras lanzaba un corte hacia atrás con su espada. Pero cuando vio que apenas infligía 0 puntos de daño al goblin, inhaló bruscamente, como si el aire helado le hubiera punzado el corazón y los pulmones, conteniendo al instante la respiración. Fue entonces cuando se dio cuenta de que los daños anteriores provocados por los goblins al lanzar piedras eran en realidad. No era su imaginación. Pero el goblin no le dio tiempo para reaccionar, directamente levantó su masa y saltó sobre su cabeza. Pero justo antes de que cayera sobre su cabeza, una flecha desvió su trayectoria. Miró su cuerpo, aún conmocionado, y se dio cuenta de que milagrosamente no había muerto. Sixian, que estaba cerca, le gritó que devolviera el golpe, que hacía ahí paralizado, ¿acaso planeaba morir a manos de los goblins? El reflexivo miró al frente y comenzó a meditar profundamente. Él nunca creyó que un goblin pudiera infligir tanto daño, así que estaba convencido de que alguien estaba tramando algo detrás de escena. Al pensar en eso, apretó sus dagas y comenzó a liberar la habilidad definitiva del asesino, Malicia Extrema. Esta habilidad, aunque reduce su velocidad de movimiento en un 90%, convierte todos sus siguientes ataques en golpes críticos. Sixian, que estaba detrás, le preguntó qué planeaba hacer esta vez, ya que para enfrentarse a un simple goblin, iba a utilizar una habilidad de ese nivel. En un alarde de fuerza, respondió que eso era solo su ataque normal. Sixian simplemente miró la cantidad de maná que acababa de gastar y guardó silencio, pensando para sí mismo que ningún ataque normal consumiría la mitad del maná. Para estar seguro, usó otra habilidad para aumentar su poder de ataque. Llegados a ese punto, Sixian no tuvo más remedio que ceder, rogando que nadie más presenciara esa escena. Luego se levantó y comenzó a acumular su propio movimiento definitivo. Esta habilidad puede eliminar los efectos de ralentización de los personajes dentro del alcance. Justo puede formar un conjunto de habilidades combinadas con Eunjuk. Ahora mismo, Ene se siente increíblemente poderoso. Pero después de un corte, aún no logró causar ningún daño al goblin. Su primera reacción fue dudar de si sus sentidos estaban fallando, incapaz de aceptar la realidad que tenía ante sus ojos. Detrás, vio que el goblin lo miraba con amabilidad. El último golpe lo terminó, dejando solo a Sixian. Y yo también me acerqué lentamente después de asegurarme de que el peligro había pasado. En ese momento, Sixian ya estaba tan asustado que se había caído al suelo. No entendía qué estaba pasando exactamente, ¿acaso ese goblin no era un monstruo del sistema? Al llegar con el duende delante de él, primero solté una carcajada franca y alegre, y solo entonces le revelé que en realidad era mío. El sabio invocado escuchó y preguntó confundido, ¿cómo puede un goblin tener tanta fuerza? Hay que recordar que En era uno de los mejores guerreros del gremio. Dije que no era asunto mío, lo importante es que ahora estoy súper enfadado. Antes de escuchar las malas intenciones en mis palabras, me preguntó qué era exactamente lo que quería hacerle y también qué habían hecho mal ellos. Al oír eso, me acerqué y dije que quería hacer, ¿acaso no lo sabías? Al verme de esa manera, empezó a gritar a todo pulmón. Me apresuré a explicarle que no era eso lo que quería decir, y que además fueron ellos quienes nos atacaron primero, lo que provocó la reacción de mi preciado compañero. Veo que no tiene sentido que siga gritando así, podría causar malentendidos si alguien lo ve, así que le pedí al goblin que pensara en una manera de hacerlo callar. Sin embargo, los gritos anteriores atrajeron a un grupo de personas que se quedaron mirando. Pronto todos notaron nuestra presencia en el techo. Vi que todos ya se habían reunido alrededor, así que le dije a Goblin que no se preocupara por él y que regresara primero. Pero en ese momento, Goblin ya se había acercado y, siguiendo mis intenciones, hizo callar a Sixian. Este escenario estalló instantáneamente entre la multitud. Pensé que esto era malo, originalmente solo quería darles una lección simple a los sindicatos de Abbott, pero terminé completamente sumergido en una crisis. En un último intento, pensé que rendirme quizás me salvaría la vida, así que grité, detente, Goblin, suelta a esa chica. Todos expresaron su sorpresa al escuchar eso, una persona vestida con ropa de principiante, que en realidad se atrevía a enfrentarse a Bidon, un monstruo contra el que ni siquiera el gremio podía hacer nada. El Goblin también soltó a Sixian después de escuchar mi orden. Una lágrima resbaló por mi mejilla mientras decía que era hora de terminar. Pero para los que estaban abajo, esta escena les hizo pensar que estaba diciendo que las maldades de los goblins debían terminar ahora. De repente, estallaron en fuertes vítores para animarme.
Ante esta situación, mis ojos se quedaron clavados, mis pupilas se dilataban o se contraían involuntariamente debido a la extrema confusión y sorpresa. No lograba entender qué estaba pasando, no entendía por qué esa gente me animaba. De repente, recordé un punto clave: estas personas no sabían que los goblins eran mis invocaciones. Y además, hace un momento, también propuse que yo mismo me encargaría de resolver ese duende. Además de mí gritando para que el goblin soltara a esa mujer. Si lo decimos así, entonces ahora mismo soy un héroe que lucha para proteger a una mujer que casi cae en manos de los goblins. Al pensar en esto, miré a Sixian, que estaba agachado en el techo. No quieres morir dolorosamente como tus otros compañeros, ¿verdad? Si prometes no revelar mis asuntos con los goblins, puedo considerar dejarte con vida. Al oír esto, Sixian, como si hubiera agarrado un salvavidas, asintió rápidamente y prometió que no lo diría bajo ninguna circunstancia. Después de obtener la respuesta, comencé con mi actuación. Primero le soltó un energético y apasionado regaño lleno de insultos. Luego utiliza las habilidades aprendidas anteriormente para pasear al duende. De repente, apareció una cadena de la nada y se enganchó a su cuello. Entonces empecé a correr con él en dirección contraria. Acto seguido, se lanzó hacia el suelo de un salto. Finalmente, llegó con un aterrizaje elegante y desenfadado. Al ver esto, la multitud comenzó a especular si mi acción era para atrapar al monstruo, una especie de atadura de luz, y no podían evitar asombrarse de encontrar una habilidad de tan alto nivel en la zona de principiantes. Pero solo yo sabía que esto no era más que una habilidad para pasear a un goblin. Su único efecto era hacer que el goblin se sintiera contento por dar un paseo. Mientras tanto, Sixian, en el techo, escuchaba como la gente abajo empezaba a murmurar. Suponen que el nivel de este goblin debe estar por encima del 50, no es de extrañar que el gremio de Abiton no pudiera vencerlo. Les digo a todos que, aunque no pueda vencer a este goblin, usaré mis habilidades para expulsarlo. Hablando de usar mis habilidades para llevar a los goblins a comer. En el siguiente segundo, una pequeña salchicha apareció en su mano. Al arrojar con fuerza la salchicha más allá de los muros de la ciudad. El goblino, al verlo, se dio la vuelta y fue tras la salchicha. Grité aprovechando el momento: cierra la puerta rápido. Luego espera, en el momento en que el goblin salga de la puerta de la ciudad. Los aldeanos se apresuraron a cerrar la puerta principal. Todos me miraron con incredulidad después de que sometiera fácilmente a un poderoso goblin de esa manera tan sencilla. Finalmente, bajo la mirada atenta de todos, hice un saludo y pregunté si todos estaban bien. Solo después de que terminó todo pude respirar aliviado, casi había destruido un pueblo entero. En ese momento, Sixian también bajó y dijo que los demás miembros del gremio habían muerto y habían ido al santuario de resurrección de Pascua en Saints Haven. Ahora solo yo conozco el secreto entre tú y los goblins, y cumpliré nuestra promesa manteniéndolo en secreto. Volteé a mirar y era esa mujer de antes, pensé que podía aprovecharla un poco más. He oído que dentro de Pascal, la salud se vuelve infinita, lo que te protege del daño de los monstruos o los combates con otros jugadores. Si alguien más llega a saber nuestro secreto entre los goblins y yo, te mataré. Luego esperaré en el punto de resurrección para infligirte un daño que trascienda el infinito cada vez que revivas, acabando contigo repetidamente. Al ver mi expresión aterradora y las palabras que salían de mi boca, sin darme cuenta, las lágrimas rodaban por mis mejillas. Luego, por hacer una buena acción, me invitaron a alojarme en una habitación individual de lujo. De repente, en ese momento, recordé que del rey de los goblins había obtenido algo llamado puntos de goblin. Primero abrí el panel de información y descubrí que solo había un punto de crédito. Inmediatamente después, apareció una tienda de habilidades adicional, donde todas las habilidades avanzadas estaban bloqueadas, y solo una llamada reunión estaba iluminada. El curioso que soy lo desbloqueé primero. Después de usarlos, aquel goblin apareció de la nada frente a mí. Esta escena inesperada casi me mata del susto. Pero si alguien lo descubriera ahora, y viera que todavía había un goblin en mi habitación, estaría perdido. Justo en ese momento, alguien que escuchó el ruido llamó a mi puerta y preguntó si todo estaba bien. Luego le dije al duende que se mantuviera callado y no hiciera ruido. Cuando me acosté por la noche, pensé que este duende era exactamente igual que yo, incluso si no molestaba a los demás, igual se burlarían de mí. Al final, lo abracé y dije que este mundo está lleno de imbéciles. La escena se traslada a la taberna del segundo día, donde Patton me pregunta si soy el tipo que salvó a los miembros de su gremio ayer. Le expliqué, tartamudeando, que efectivamente no tenía mucha confianza porque no llevaba a los duendes conmigo. Enk me dio las gracias con una mirada llena de asesinato en el rostro. Solo el sabio que lo sabía todo me miraba fijamente con seriedad. Él le dijo que no se preocupara, pues aún no tenía intención de actuar contra ellos. Sixian pensó que, como no había llevado a Goblin, por supuesto que no se atrevería a actuar. Entonces dije que la razón por la que elegí salvarlos era porque yo también quería algo. Ya sospechaban que yo tenía otras intenciones, Enk no, pero de cualquier manera me debían un favor, así que me preguntaron qué quería y prometieron ayudarme con todo lo que estuviera a su alcance. Dije que en esta zona para principiantes, sin importar cómo cases, las ganancias no son muy buenas. Ya superé el nivel 30 y quiero ir a la siguiente zona lo antes posible, ustedes deben tener alguna solución, ¿no? Al escuchar esto, me preguntó si lo que había mencionado era la región de Piolande. Inmediatamente alguien se adelantó y dijo que solo él sabía cómo llegar allí. Cuando miré, era el mismo viejo que me había engañado para entrar en la habitación y estaba a punto de golpearme. Justo cuando lo atrapé, rápidamente admitió que estaba equivocado y que realmente ya lo sabía.
Después de soltarlo, dijo que había lidiado yo solo con los gnomos, por lo que seguramente era más poderoso que ellos. Aunque Patton mostró su descontento después de escucharlo, también sabía que lo que decía Zhengli era la verdad. Pero sé muy bien que si ayer me hubieran atacado a mí en lugar de al Goblin, seguro que me habrían derrotado de un solo golpe. A continuación, Zhengli siguió contándome sobre la zona de novatos donde estábamos, comúnmente conocida como la mazmorra común del IFO, compuesta por un total de 5 áreas, como la zona de praderas donde aparecen los slims, y la mazmorra subterránea de la mina. También había un bosque oscuro, entre otros. Estas mazmorras donde se puede cazar en cualquier momento se conocen como mazmorras abiertas. Para poder abandonar l'IFO, era necesario derrotar al jefe de la mazmorra de combate en grupo, que no era una mazmorra común. El calabozo de combate en equipo es diferente a los calabozos normales, su entrada solo se abre o cierra durante un tiempo determinado. Se puso de pie y dijo que las mazmorras de combate en grupo del IFO se abrían una vez al mes, y que se reunían en esta aldea precisamente para conquistar esa mazmorra. Al escuchar esta noticia, me sentí inquieto y les pregunté si el hecho de que aún no se hubieran ido y estuvieran reunidos significaba eso. Continuó diciendo que sí, justo ayer fue el día en que se abrió ese calabozo masivo, pero todo se arruinó por esos malditos goblins. Ahora mismo, eso significa que no podré salir de aquí en un mes. Como ya había probado los beneficios que me ofrecían los monstruos de alto nivel, estas criaturas de bajo nivel ya no podían satisfacerme. Con tal de que lleve a mi precioso goblin, podría barrer fácilmente las mazmorras de alto nivel, pero ahora tengo que perder un mes en este lugar donde no puedo ganar dinero. No podía aceptar la realidad, así que agarré a Unyuk y le pregunté si seguramente había alguna otra manera. Dijo que ellos, al igual que yo, estaban frustrados por no poder irse de allí, y dijeron que así quedaba saldada la deuda que tenían conmigo. Luego comenzaron a caminar hacia afuera. Antes, al mirarme, en sus ojos se vislumbraba un atisbo de compasión. Luego salió rápidamente corriendo para unirse al grupo principal. Justo cuando salían de la taberna, el duende se esconde detrás de una caja cercana, observándolos. De repente, en ese momento, pareció olfatear algo y volvió a inhalar con fuerza. Luego levantó la vista hacia la dirección de donde provenía el olor. Y en el bosque donde los ojos de los goblins estaban mirando, apareció un portal rojo. Mientras tanto, todos los jugadores del pueblo recibieron un mensaje. Arriba mostraba que el jefe Ansan había aparecido. Después de ver esta señal, mi corazón tembló ligeramente. ¿No se suponía que faltaba un mes? En poco tiempo, todos llegaron cerca del portal. Cuando preguntó cuántas personas habían entrado, Zhengli le dijo que ninguna, porque quienes querían conquistar la mazmorra ya habían entrado en la siguiente zona ayer. Es decir, ahora el único desafío es para nosotros. En ese momento también llegué y dije que ya sabía que sería así. Efectivamente me estaban engañando, debería haberlo notado cuando dijeron que habría que esperar un mes, solo querían que su propia gente entrara primero para avanzar en la estrategia. Al oír esto, Xixian se apresuró a explicarme que no era como yo lo había dicho. Aún no había terminado de hablar cuando se levantó para interrumpirlo, preguntándome si quería ir con ellos. No lo pensé ni un momento y dije que por supuesto que quería ir. A continuación, que dijo que primero haría una breve explicación. Según la información que obtuvieron, la batalla de jefes de casa solo tenía una sala, por lo que al entrar se enfrentarían directamente al jefe. Sin embargo, la dificultad de este calabozo no es demasiado alta, y dado nuestro nivel, en teoría no debería haber situaciones de heridas mortales. No pueden esperar, dijo Patton, aunque el presidente no esté aquí, todos los demás ya han llegado, ¿de qué hay que temer? Dicho eso, llevó a todos a apresurarse hacia el portal. Coloqué al goblin antes de entrar, haciéndolo esconderse afuera y esperar a que lo llamara para entrar. Esta vez debo estar más alerta para evitar que me apuñalen por la espalda como la última vez. En este momento, saqué otra piedra de curación avanzada de mi mochila, pero no recuerdo que la usé la última vez. Da igual, voy a entrar primero. Al entrar en la instancia, escuché un ruido ensordecedor. Hace unos segundos, las personas que acababan de entrar empezaron a correr desesperadamente hacia mi dirección, porque detrás de ellos había un jefe de nivel 40 persiguiéndolos. Y fue en ese instante, al ver la notificación del sistema, cuando finalmente lo entendí. Esto no es ninguna mazmorra de grupo, claramente es una mazmorra secreta. En el camino de la huida, le preguntó a Zhengli si esta vez había planeado alguna conspiración y si la había ejecutado, pero Zhengli en ese momento solo estaba concentrado en escapar y no tuvo tiempo de responderle. Xian, al verme entrar también, me gritó que no me quedara ahí parado como un tonto y que me diera prisa con eso. Solo sonreí levemente y les pregunté si estaban bromeando. ¿En serio ahora están dejando de explorar la mazmorra oculta y solo piensan en huir? ¿Acaso no se dan cuenta de lo lucrativas que son las recompensas aquí? Ellos gritaron después de escuchar, por supuesto que lo sabían. El problema es que este jefe alcanza un nivel de 40, y si nos golpea, no solo afectará a nuestro personaje en el juego, sino que también causará daños mortales a nuestro cuerpo físico. Pensé que solo faltaban 10 niveles, no debería ser suficiente para llegar al punto del shock. A lo sumo solo vomitarás un poco de sangre y te desmayarás, pues para obtener grandes recompensas hay que pagar el precio correspondiente. En ese caso, corred vosotros todo lo que queráis, porque las recompensas de aquí serán todas para mí. Cuando finalmente me perdonaron, usé inmediatamente la habilidad de convocación mientras gritaba, «Sal, mi precioso duendecillo». Mientras tanto, los goblins, afuera de la mazmorra, contemplaban la luna mientras disfrutaban de la brisa nocturna.
El jefe dentro de la copia ya había cargado hasta quedar a solo 2,5 metros frente a mí. Justo cuando me preparaba para usar otra vez la habilidad de reunión, el puño del jefe ya estaba frente a mí. Mirándome morir de un solo puñetazo, Patton se preguntó si este idiota de verdad había derrotado a los goblins ayer. En que le dijo que no se preocupara por mí por ahora. Lo más preocupante en este momento es que el portal por el que llegamos se ha cerrado misteriosamente. Zhenglie de repente recordó algo y dijo que esta vez había sido descuidado por su parte, ya que, como era habitual, las mazmorras tenían una probabilidad extremadamente baja de cambiar. Solo una vez al mes hay una batalla grupal, y también puede aparecer una mazmorra oculta. Ahora, la única forma de sobrevivir es luchar contra él hasta la muerte. Mientras tanto, en el mundo real, tras el fuerte impacto, escupí un chorro de sangre de mi boca. Pensé que, ahora que había alcanzado el nivel 30, no deberían haberme eliminado de un solo golpe. Fue entonces cuando recordé que aún no había asignado los 26 puntos de atributos que había obtenido anteriormente. Y probablemente también sea porque el portal está cerrado que no puedo invocar a los goblins. Justo cuando pensaba que esta vez perdería las recompensas del calabozo. De repente, escuché la orden de combate emitida por En. Con la orden de En, Xixian primero usó su habilidad para aumentar la velocidad de movimiento de los compañeros del equipo. Luego, En lideró a varios asesinos y se lanzó hacia el buff. Zhenglie, a un lado, mencionó a Ibidun. Los dos miembros más rápidos del gremio atacaron primero para identificar las debilidades del enemigo. Sumado al buff de velocidad de movimiento acumulado por Xixian, el otro lado definitivamente no podría reaccionar a tiempo. Yo estaba tirado en el suelo, pensando para mí mismo, ¿con quién está hablando ese loco? En ese momento, En y otro grupo de asesinos ya habían trepado sobre el cuerpo del jefe. Luego activó la habilidad de asesino y realizó una serie de 16 golpes seguidos. No importa que tan resistente sea un monstruo, siempre habrá un punto débil en alguna parte de su cuerpo. Estas dos personas realizan cada una 16 golpes consecutivos, sumando un total de 32 golpes consecutivos, atacando así todas las partes del cuerpo para identificar la zona que recibe el mayor daño. Pero al aterrizar, los dos se dieron cuenta de que todo el daño anterior había sido cero. Aunque los ataques anteriores eran normales, era raro que el daño fuera cero. Ene analizó que en este caso había dos posibilidades, una era que el tipo tuviera una defensa demasiado alta. Otra posibilidad es que solo las habilidades puedan causarle daño. Dicho esto, desenvainó su espada y saltó en un salto, dirigiéndose una vez más hacia el jefe. Al llegar a la parte superior, lanza la habilidad de ataque individual, espada inigualable. Esto le causó 1,800 puntos de daño al jefe. También se descubrió que este jefe tiene una habilidad pasiva de desprecio a los débiles. Su efecto es inmunizar el daño inferior al 5% de la vida. Al ver esto, Patton gritó, ahora solo En podía causarle daño. Zhenglie, que estaba cerca, negó tal afirmación. Entre nosotros, quien realmente posee la habilidad del golpe más poderoso es Xixian. Nunca había usado su técnica de golpe mortal frente a otros, que podía aumentar el daño de la habilidad a costa de consumir puntos de vida. Antes de mirar aún necesitaba acumular fuerza, Patton se adelantó y dijo que él se encargaría de ganar tiempo. Dicho esto, liberó su habilidad de grito de guerra. Este efecto de habilidad aplica un efecto de provocación a los monstruos. El jefe efectivamente abandonó otros objetivos y se dirigió hacia Patton. El yo en el suelo pensó, realmente es un idiota, en esta situación ni siquiera hay tiempo para escapar, y aún se atreve a provocar al monstruo. Con el último golpe del jefe, Patton no se imaginó que solo le causaría poco más de 1,000 puntos de daño, ese jefe oculto no era gran cosa. El sagrado ardiente detrás de él le advirtió que no bajara la guardia. Acaba de usar la habilidad de compartir el dolor, ayudando a Patton a soportar más de 800 puntos de daño. En que tampoco estuvo inactivo, ordenó a dos guerreros que distrajeran la atención del jefe. Luego los asesinos utilizan una habilidad pasiva para reducir la defensa del jefe, maximizando así el daño de Xixian. Apenas terminaron de hablar, los cuatro cargaron al unísono sobre la espalda del jefe y comenzaron a atacar. Al frente, Patton y Saint Faye soportarán el daño. De esta manera, Xixian en la retaguardia puede concentrarse en preparar su gran ataque con tranquilidad. Vi que la situación parecía haber dado un giro, así que rápidamente saqué la piedra de curación avanzada, recordando que en estado de muerte no se pueden compartir experiencias ni recompensas. Pensé en mí mismo y usé directamente la piedra de la curación para revivir. Después de recuperar mi estado, me levanté y dije, ustedes, pequeños matones, tienen tantos problemas para lidiar con esto. Ahora mismo, permíteme, como el de mayor nivel, ayudaros. Los protagonistas siempre deberían aparecer al final. En el siguiente instante, el jefe que estaba atacando a Patton se detuvo de repente. Patton al principio no sabía lo que estaba pasando, pero inmediatamente, el sistema notificó que el monstruo había cambiado de objetivo debido a influencias externas. Y su nuevo objetivo era precisamente yo, que acababa de revivir, porque mi resurrección actualizó el nivel más alto en esta sala. Finalmente liberado del desafío, el jefe pudo lanzar su habilidad. En el siguiente segundo, con el lanzamiento de su habilidad de ataque en área, los cuatro jugadores que estaban reduciendo su defensa en su espalda vieron sus barras de vida vaciarse al instante. Patton me gritó, llamándome bastardo, preguntándome por qué tenía que resucitar precisamente en ese momento.
Patton miró a sus compañeros tendidos en el suelo, apretó los dientes con fuerza produciendo un crujido, y los músculos de sus mejillas se tensaron, mostrando una furia contenida. La sangre, furiosa, ascendió rápidamente inundando todo el rostro hasta que incluso el cuello adquirió un tono rojo oscuro o púrpura como hígado de cerdo. Zheng Li vio que el oponente intentaba usar una habilidad de ataque y rápidamente le pidió que se calmara un poco, porque si levantaba la defensa en ese momento, sería eliminado al instante. El enfurecido Patton ya no se preocupaba por nada en ese momento. Levantó su gran espada y procedió a usar el corte potente contra el jefe. Solo que, el ataque del boss lo alcanzaría primero. Debido a que Zheng Li le había aplicado compartir el dolor, también sufrió una parte del daño. Al ver caer a 2 personas más frente a mí, me di cuenta de que probablemente había cometido un grave error. El testarudo yo me apresuré a explicar que no era mi culpa, que solo me había revivido a mí mismo. Afortunadamente, la velocidad de En era lo suficientemente rápida como para esquivar el golpe anterior. El inteligente Xian, escondido en la retaguardia, le pregunta qué deben hacer ahora, si simplemente lanzar esa flecha y ya. Pero ahora solo se ha concentrado la mitad de su poder. En que gritó que se animara un poco, porque si disparaba ahora, todo habría sido en vano. Y ahora el pasivo del asesino aún no ha alcanzado el máximo, le faltan 2 cargas. Luego volvió a tomar a Sensen y se lanzó hacia el jefe, diciendo que esta vez él distraería la atención del jefe y, de paso, acumularía al máximo la pasiva. Xian, después de escuchar, comenzó a continuar concentrando su gran habilidad. En ese momento me acerqué a él y le pregunté si había algo en lo que pudiera ayudar. Xian me preguntó con el semblante sombrío que se podía hacer sin los goblins, que ahora no había nada que hacer, y añadió que en ese momento yo solo era un estorbo para ellos. Al escuchar sus palabras, de repente mi mente quedó en blanco. No entendía que había hecho mal para merecer esa mirada. ¿Qué importa si no está Goblin? Al principio todo fue por culpa de ustedes. Es su culpa que tuviera que separarme de Goblin. Así que, en mi opinión, ellos son los malvados, los débiles e incompetentes, y vosotros podéis seguir luchando. El jefe de por aquí ya ha señalado a Xian como su objetivo de ataque en este momento. Al ver esto, En se apresuró a desenvainar su espada y avanzó. Usa la espada sin igual en su espalda nuevamente para infligir daño. El paso del jefe no mostraba la más mínima intención de detenerse. En no tuvo más remedio que desenvainar su espada una vez más nada más aterrizar, infligiendo daño al jefe una vez más. Finalmente, después del tercer ataque, los pasos del jefe se detuvieron, y fijó el objetivo del ataque en Eng. En ese momento, su salud solo quedaba en poco más de 22,000 puntos, aunque, en este momento, la habilidad pasiva que reduce la armadura solo se ha acumulado hasta 3 cargas. Pero tras su ataque anterior, debería poder compensar los pasos que le faltaban. En ese momento, En, que estaba en el aire, aunque no podía realizar ningún otro movimiento, no estaba preocupado en absoluto. Porque todavía conservaba una habilidad de evasión rápida, no usar esta habilidad le permitía evitar todos los ataques físicos durante 3 segundos. Pero cuando eligió liberarlo, se le indicó que no tenía suficiente maná. Antes de que pudiera asimilar demasiado su sorpresa, fue golpeado y lanzado por el aire por el jefe. Y el cadáver justo aterrizó a mis pies. Miré a En tirado en el suelo y sentí un fuego furioso ardiendo dentro de mí, subiendo hasta la coronilla. Al segundo siguiente, les grité que eran un montón de idiotas, que antes estaban allí fanfarroneando como si la victoria estuviera asegurada. Debí quedarme tirado sin levantarme, desperdiciando esa piedra curativa. Hiyun, al escuchar esto, dijo que la batalla no había terminado, que aún estaba concentrando su ataque definitivo aquí, y mencionó que todo esto sucedió por mi resurrección. En cuanto lo escuché, me molesté y me acerqué a discutir con él. Le dije que si no me resucitaba, ¿realmente podrían ustedes derrotar al jefe? Xian respondió que claro que podían, que solo les faltaban 10 segundos para acabar con ese tipo. Yo insistí en que no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo sucedía algo así. Prefería que todos pereciéramos juntos antes que dejar que me excluyeran y se quedaran con la recompensa. Justo cuando estábamos discutiendo, el jefe ya estaba frente a nosotros, a 2,5 metros de distancia. Al verlo, se asustaron tanto que podrían haberse metido 2 bombillas en la boca. Pero Xian, que reaccionó de inmediato, sabía que ahora no era el momento de pelear. Aunque el daño de este gran ataque aún no ha alcanzado su máximo potencial, no hay más remedio que lanzarlo y probar suerte. En ese momento, se dio cuenta de que estaba haciendo clic al azar en el panel del sistema y me preguntó qué estaba haciendo. Me di la vuelta y le pregunté si no podía moverse mientras estaba en estado de acumulación de fuerza. Xian me miró con recelo y preguntó con temor qué pretendía hacer. Entonces mis 2 grandes manos se extendieron hacia él. Luego lo subí a mis hombros. Comenzó a esquivar los ataques del jefe con él. Hiyeo sintió que, en ese momento, mi velocidad era casi igual a la de un yuk. Es porque acabo de asignar los 26 puntos de atributo que todavía no había distribuido, todos ellos a la agilidad. Incluso un asesino no pondría todos sus puntos en agilidad como yo. Lo que quiero decir es que aunque no sea un asesino, en cuanto a velocidad de movimiento, no me quedaré atrás de nadie. Además, durante la discusión con Hyeon hace un momento, incluso conseguí un punto. Después de correr un rato, Hyeon finalmente me dijo que estaba listo, y yo le respondí, pues dispara ya, por favor. Xian me pidió que no lo apurara, porque a la velocidad actual, es demasiado difícil moverse y apuntar al enemigo al mismo tiempo. Le dije que no dijera palabras desalentadoras, que esta vez definitivamente obtendría la recompensa.
Hablando de que estoy como inyectado con energía, mi velocidad aumentó nuevamente y comencé a girar en círculos cerca del jefe. Esta velocidad casi deja aturdida a Xixian en mi cabeza. Sin embargo, justo después de que el jefe fallara el golpe, rápidamente me moví detrás de él, salté y encontré la posición perfecta para que Xixian disparara. En ese momento, Xixian ya había perdido el 99% de su vida, llevando el daño de este ataque al máximo. Para nuestra sorpresa, el jefe usó una habilidad de área amplia. Con su golpe contra el suelo, innumerables fragmentos de piedra comenzaron a volar rápidamente en todas direcciones. Pero ahora a Xixian solo le queda un 1% de vida, y mi barra de salud tampoco es suficiente para resistir otro golpe. Si nos alcanza cualquier piedra, moriremos. Y debido a la gran cantidad de piedras frente a ella, bloqueaban directamente la línea de visión de Xixian. He dejado de resistirme y en mi mente comenzaron a desfilar los recuerdos antes de morir. De repente, apareció una grieta en la pared de la mazmorra. A continuación, mi precioso duende asomó la cabeza. Al verlo, me sentí tan sorprendido como enojado. Le grité, «Eres un idiota. ¿Cómo es que viniste tan tarde?» Casi arruinó completamente la habilidad de reunión. Xixian, que estaba arriba, sintió como si todo a su alrededor se congelara al presenciar la escena. No podía creer que los goblins fueran capaces de destruir la mazmorra oculta. El trasgo irrumpió y saltó hacia abajo. En ese momento grité para liberar el secreto, el escudo del trasgo. Así que dejé que el goblin se pusiera frente a mí, bloqueando las piedras que volaban. Mantuve el equilibrio en medio. Permite que el inteligente y virtuoso en lo alto lance este ataque con tranquilidad. Con el lanzamiento de esta flecha, la barra de vida del jefe se vació al instante. El sistema también mostró un mensaje indicando que habíamos completado con éxito esta misión oculta. El sabio caído todavía no se ha dado cuenta de que realmente derrotó a este. Su nivel aumentó directamente al nivel 31. Mi nivel también alcanzó el nivel 34. Corrí hacia el cadáver del jefe al aterrizar, gritando con avidez que me dieran mi recompensa. Tras completar con éxito la mazmorra, los personajes fallecidos se revivirán automáticamente. Patton se levantó gritando victoria, porque ya no respiraba. Enke dijo que no pasaba nada, que con un par de bofetadas bastaría. Luego me vieron como un perro, abrazando los regalos que cayeron para los invitados. Le pregunté a Xixian qué me estaba pasando. Xixian explicó que, tan pronto como terminó la batalla, me lancé hacia la recompensa. Inmediatamente todos recibimos una notificación del sistema indicando que no se cumplían los requisitos para el cambio de profesión oculta. En ese momento, él pensó que con solo derrotar al jefe, ya cumpliría los requisitos para cambiar de profesión. Pero como alguien que logró cambiar a una clase oculta, yo sé que en realidad no es así. Al igual que cuando gané el favor del rey de los goblins y cumplí las condiciones para el cambio de clase, en una mazmorra oculta no es posible cambiar de clase si no se cumplen ciertas condiciones. Es decir, siempre que se cumplan las condiciones, puedes cambiar de profesión sin necesidad de derrotar al jefe, por lo que resulta más lógico en el proceso obtener primero la profesión oculta y luego derrotar al jefe. Aunque siento curiosidad por saber cuál habría sido esa profesión, lamentarlo ahora no sirve de nada. Lo más importante en este momento es la recompensa. En ese momento, Xixian dijo que esperara un momento, mencionó que aunque al final fuimos nosotros dos los que terminamos, todos participaron en esta batalla, y que debíamos discutir juntos esta recompensa antes de tomar una decisión. Pero giré la cabeza y le dije directamente que eso era imposible, que todas las recompensas eran mías. Finalmente, Xixian dijo que desde ese momento, siempre había estado en ese estado. En que escuchó y luego se adelantó para decir que su objetivo ya se había cumplido, por lo que no estarían interesados en estas recompensas mías. Pero justo cuando me levanté, Sacred Fury ya había levantado el martillo, listo para darme un golpe en la cabeza. Me asusté tanto que rápidamente me aparté hacia atrás para esquivar, y dije que ya lo sabía, que seguramente todavía querían traicionarme. Enke dijo que si querían arreglar las cuentas conmigo, era pan comido. Luego dijo que podía llevarme todas las recompensas, pero que ese arco era una reliquia inherente. Al escuchar sus palabras, rápidamente abracé el premio con fuerza y le pregunté que qué importaba eso. Él respondió que como yo no era arquero, un arco no me servía de nada. Y, por supuesto, también sabía que los objetos exclusivos no solo no podían ser utilizados por otras clases, sino que tampoco podían comercializarse. Pero sigo aferrándome y diciendo que lo quiero a él. Al escuchar que querían que le cediera el arco a Xixian, finalmente esbocé una sonrisa comprensiva y dije que no había problema, pero que ellos también tenían que darme algo a cambio. Este es un arma rara que no se puede obtener mediante transacciones, ni siquiera con una fortuna de cientos de millones se puede comprar. Si me lo apropiara, ¿quién realmente saldría perjudicado? Si lo quieres, cómpralo de mis manos. Zhenglie finalmente lo entendió, no había guardado el equipo en la mochila de inmediato porque necesitaba esperar a que revivieran para negociar las condiciones, ya que una vez que los objetos invaluables se guardan en la mochila, no se pueden sacar. Mi vil comportamiento no pudo evitar que recordara al trasgo de antes. Y el goblin, en ese momento ya lo había escondido entre las ruinas. Luego lo cambiaron por el arco a través de un trueque. Xixian solo sintió un poco de peso después de cargarlo sobre su espalda. Me dieron unos guantes de ladrón, aunque eran un objeto de un solo uso, podían robar cualquier cosa de un nivel inferior al mío. Cuando se levantaron para irse, Xixian se volvió y me lanzó una sonrisa a mis espaldas. Cuando se alejaron, recién entonces llamé de vuelta a mi precioso duendecillo. Luego saqué las recompensas, excepto el arco, y me alegré en secreto. ¡Qué tontos! Cegados por las armas intrínsecas, no se dieron cuenta de lo valioso que era.
Los objetos predeterminados no significan nada, solo necesito estos. La escena se traslada al Fénix Albaza de Piolán. Al llegar aquí, al mirar a tu alrededor solo ves jugadores de alto nivel, y por el equipo que llevan puesto, parece extremadamente caro. Eso significa que las recompensas del calabozo aquí deben ser realmente abundantes. En este momento, ya puedo casi palpar el intenso aroma del dinero. Pero antes de ir de casa, necesito cambiar mi equipo. La vez anterior, aunque fuera un jefe oculto, no debería haberme derrotado de un solo golpe. Este equipo que llevo puesto no lo he cambiado desde el nivel 3, y su defensa todavía muestra un -1. Justo cuando me preparaba para ir a la tienda de equipo, un goblin me agarró de un costado. Pensé que quería hacer otra travesura, así que lo advertí que si causaba problemas en este pueblo estaría acabado. Cuando me di la vuelta, descubrí que detrás de mí había un gran gato blanco. Mi primer instinto fue hacer que el goblin se colocara frente a mí para protegerme, mientras me preguntaba por qué un monstruo de nivel jefe aparecería en la aldea. Entonces noté que sobre el lomo del gran felino parecía haber alguien sentado, quien comentó que era la primera vez que veía a alguien usar un goblin como invocación. Solo entonces comprendí, ese gran gato blanco era en realidad la invocación de aquella mujer. Me dijo con su mirada que no me preocupara, que su michelle era muy dulce cuando estaba en la aldea. Pero no me creí nada al ver la baba que le salía de la boca. También pude sentir que esta mujer era muy poderosa, posiblemente ni siquiera un gremio ordinario trabajando en equipo podría vencerla. Al ver que no respondía, volvió a preguntar cuál era mi nombre. Cuando le dije que me llamaba Jinsexiu, dijo que no me preguntaba a mí, sino al encantador niño a mi lado. Parece que lo llamaste Goblin hace un momento, ¿no le pusiste nombre? Pregunté con curiosidad qué tenía que ver eso, quién le pondría nombre a una bestia de invocación, y de dónde sacaban que este tipo era adorable. Luego agregó que una relación unilateral puede ser muy peligrosa. Tu bestia de invocación, a la que ni siquiera le diste un nombre y tuvo que elegírselo sola, ha mantenido una postura de ataque desde el principio solo por escuchar la orden de protegerme. Espero que la próxima vez que nos veamos no seas tan inútil, dijo Jinsexiu. Montó en su gran gato y se fue. Cuando llegué a la tienda de equipamiento, el dueño se quedó boquiabierto al verme. Dijo que sería mejor que me pusiera basura directamente en el cuerpo, ya que ofrecería más defensa que este conjunto de ropa. Luego me eligió una resistente coraza de hierro, que costaba 350 monedas de oro. Convertido en efectivo son más de 40.000 yuanes, aunque es un poco caro, pero incluso si tengo una bestia de invocación de nivel máximo, de nada sirve si yo, como invocador, muero. Así que decidí comprarlo sin dudarlo. El vendedor me dijo que tenía buen ojo después de comprar, y añadió que, al fin y al cabo, estaba hecho con materiales de primera calidad que incluso un idiota como yo podría reconocer. Me sentí realmente bien después de ponérmelo, pero enseguida me di cuenta de que ahora no podía moverme en absoluto. El jefe dice que gente como yo, si no se mueve, ya está ayudando. Al abrir el panel de información descubrí la razón, el requisito para equipar este objeto era tener una fuerza de 24 puntos. Yo, al haber asignado todos mis puntos de atributo a la agilidad, solo tenía 4 puntos en fuerza. No tuve más remedio que quitármelo y venderle la coraza al dueño. Pero entonces dijo que esa armadura era una auténtica basura, y al final solo pagó 30 monedas de oro por ella. Justo cuando estaba a punto de apuñalarlo, noté que apareció un signo de exclamación sobre su cabeza. En el siguiente segundo, se dio la vuelta, como si estuviera buscando algo. Me acerqué y escuché que estaba buscando su martillo. Pero cuando miré hacia un lado, vi que su martillo estaba justo ahí. Después de buscar un rato, se dio la vuelta y dijo que el martillo seguro estaba en el calabozo del desagüe a la entrada del pueblo, y me preguntó si podía ir a ayudarlo a recuperarlo. Apenas terminó de hablar, apareció una notificación de misión. Eché un vistazo y la recompensa es procesar los materiales y fabricar equipo de protección. De repente pensé, ¿será por esto que los materiales del jefe oculto son tan caros? Si usaras ese material precioso para hacer equipo, sería increíble. Así que acepté su tarea sin dudarlo. Al pararme frente a la entrada del calabozo, pensé que ahora estaba completamente solo, sin ningún compañero de equipo que pudiera estorbarme. De esta manera, los goblins podrían completar este horrible calabozo en menos de media hora, pero de repente escuché a alguien detrás de mí llamándome idiota, murmurando algo. Al volverse, vio que era precisamente el mismo propietario anterior, el bocazas de Humprey. En el momento en que apareció, el sistema mostró una nueva notificación: si Humprey muere, la misión fracasará. ¿Acaso quieren que cargue con un estorbo de nivel 13 por todos lados? Pero luego pensé que el sistema no dijo que tuviera que llevarlo conmigo, solo asegurarme de que no muriera. Ya había asignado todos mis puntos de atributo a agilidad, por lo que mi velocidad de movimiento era bastante alta. Solo necesitaba ignorar a los monstruos menores y acabar rápidamente con el jefe. Pensé en levantarme de un salto y dirigirme hacia la mazmorra. Después de jugar innumerables juegos, entendía perfectamente este tipo de misiones. Lo irritante de estos NPCs es que, una vez que el jugador se aleja, dejan de perseguirte y se quedan quietos en el lugar. Solo tenía que aprovechar eso para dejarlo atrapado en la entrada. Pero antes de que pudiera correr 2 pasos, recibí la advertencia de que Humprey estaba siendo atacado. Volví la vista y descubrí que ya se había enzarzado en una pelea con varios toros monstruo de nivel 30. Al ver esto, me apresuré a girarme y le pedí que no actuara, que se quedara donde estaba. Ordena a los goblins que maten a los monstruos que lo rodean. Tras completar la eliminación, equipamiento esparcido por el suelo. Humprey gritó que esos bastardos no eran rival para él. Mi rostro, sombrío y con venas palpables, le dije que no actuara a lo loco.
pero en ese momento pareció notar algo, dijo que había movimiento. Antes de que pudiera reaccionar, él salió corriendo hacia las profundidades de la mazmorra. Pensé que si este tipo no se preocupaba por su propia vida y solo seguía adelante sin pensar, sería un problema. No tuve más remedio que ordenar a los goblins que cambiaran de táctica. Desde ahora, elimina todos los enemigos menores que representen una amenaza en el camino. El goblin que recibió la orden salió corriendo hacia Humphrey y comenzó la batalla. Humphrey, aunque parece estar trabajando muy duro, pero todo el daño fue para mí, infligido por los goblins. Aunque tomará un poco más de tiempo de lo previsto, de esta manera el odio de los monstruos estará centrado en los goblins, lo que hará que avanzar sea seguro. En ese momento, Humphrey, que se sentía ignorado, de repente comenzó a irradiar un brillo dorado en su cuerpo. Entonces gritó que antes de ser herrero, había sido un orgulloso guerrero. Dicho esto, liberó el grito de guerra exclusivo de los guerreros, aplicando el efecto de provocación a todos los monstruos cercanos.